Bien, no sé si sobre estos temas alguno de los panelistas quisiera agregar algún comentario, ya sea sobre el tema de contratación individual, outsourcing, procedimiento. ¿De outsourcing? Bueno, yo solamente agregaría algunas cuestiones muy generales sobre el tema del outsourcing, adicionales a las que ya se han comentado. Es un tema que, digamos, durante el proceso de discusión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, había básicamente dos posiciones sobre la forma de abordar el tema, ¿no? Una posición que fue aquella que consideraba que con las normas vigentes en la pasada Ley Federal del Trabajo eran más que suficientes para regular ese tema en los términos que ya estaba en la Ley Federal del Trabajo. Y la otra posición, que a la postre fue la que culminó, era que sería conveniente dedicarle una regulación más o menos amplia y puntual en la Ley Federal del Trabajo, y fue esta segunda posición la que se impuso, digamos, a partir del nuevo artículo 15A y siguiente. En adición a lo que ya se comentó sobre este tema, simplemente yo agregaría que en el marco jurídico que se diseña del outsourcing en la nueva Ley Federal del Trabajo, hay, digamos, dos obligaciones que tendría la empresa que está contratando servicios de outsourcing. Una obligación, digamos, al inicio de la relación con la otra empresa, en términos de la obligación que tiene esta empresa que está recibiendo los servicios de verificar que la empresa con la cual está contratando no solamente cuente con toda la documentación legal correspondiente para funcionar correcta y legalmente, y por otra parte tiene la obligación de verificar que cuenta con los elementos propios y suficientes para hacer frente a las obligaciones con los trabajadores. Digamos que ahí hay un primer momento de compromiso, de verificación, de regularidad, yo diría, de la empresa con la cual está contratando, y el otro momento que establece el nuevo marco jurídico del outsourcing es que de manera permanente la empresa tendrá que verificar que la empresa con la cual está contratando cumple adecuadamente las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, diría de manera general. Y esta verificación, dice, de manera permanente, habrá que ver eso cómo lo interpretamos en la práctica, pero no es una verificación puntual y ya, y desentenderse la obligación, sino que es una obligación, digamos, permanente de verificación del cumplimiento de las normatividades en materia de seguridad y higiene. Una de las novedades que en este esquema plantea la nueva ley en este capítulo es que esta segunda obligación de verificación de la normatividad en materia de seguridad y higiene la podrá hacer la empresa por medio de algo que le llama la nueva ley una unidad de verificación. Es decir, puede apoyarse la empresa para efectos de cumplimiento de esta obligación en una unidad de verificación de cumplimiento de esta normatividad. Estas unidades de verificación no existen actualmente en nuestro país y en los próximos días, meses, eventualmente estaremos en la espera de la normatividad que al efecto establezcan las autoridades laborales para señalar cuáles deben ser los requisitos, las características, los procedimientos que tendrían que aplicar estas unidades de verificación para dar cumplimiento a esta obligación de comprobación de las obligaciones en materia de seguridad y higiene. Yo concluiría un poco recapitulando sobre el tema que soy de la idea que vale la pena tener un marco jurídico sobre el tema de la subcontratación. El hecho de que se haya venido haciendo me parece que no resta el aporte que tiene la nueva legislación en términos de que ahora se dota de un marco jurídico dentro del cual funcionarían estas empresas, que establece la obligación de señalar por escrito la relación entre empresas y una serie de requisitos que ya escuchamos esta tarde. Me parece que es un marco jurídico que algunos pudieran considerar imperfecto, pero que me parece que dota de cierta legalidad este tipo de situaciones que han proliferado en las relaciones laborales en los últimos años. Así es que tenemos un esquema hoy regulado, un esquema de reglas a los cuales las empresas que estén interesadas en participar en esta modalidad ahora tienen un marco jurídico con el cual pudieran caminar para estar dentro de la legalidad que antes no contaba la legislación laboral con un esquema de esta naturaleza. Bueno, no sé si sobre este tema alguien quisiera agregar algún comentario, alguna observación. Adelante. Sí, cómo no, nada más para agregar un dato duro. De acuerdo a una encuesta industrial que se hace mensualmente por parte del INEGI,
en el año 2010, respecto al tema de subcontratación, nada más de 1.436.000 trabajadores de la maquila en 7.238 establecimientos, ya un 24.6% de ellos ya trabajaban con el sistema outsourcing. Nada más en el puro sector maquilador, que estamos hablando de casi 400.000 empleados. Eso sin contar el sector hotelero y los otros sectores turísticos y un montón de sectores más que ya también estaban dentro de este régimen. Definitivamente era necesario ya regularlo, de alguna manera ya era necesario que este tipo de esquemas pues ya nos diera una certeza legal, porque algunos como que se animaban, como que sí, como que no, luego llegaban por ahí los asesores de cabecera y decían, no, cerciórate bien, porque por allá por Chiapas pasó esto, y porque por allá por Chihuahua está pasando. Todos esos rumores y todos esos esquemas que era lo que producía el no tener una certeza jurídica, esta modificación o esta reforma nos la está dando para ya poder trabajar en esos esquemas que ya en muchas partes del mundo ya se daban, ¿no? Ustedes no se vayan muy lejos, váyanse aquí a Estados Unidos, váyanse a una de esas empresas que reclutan gente y te hacen firmar un contrato de que tú eres propiedad de ellos, en el sentido de que tú vas a trabajar para esa agencia de colocación y nada más le va a brindar la mano de obra, como una renta de mano de obra, hacia las empresas. Entonces, ese tipo de situaciones ya se dan y son en realidad mucho más productivas, se trabajan de una manera normal porque la autoridad que tiene el patrón con el trabajador en la práctica, que es lo laborable, pues ya se tiene, y también se tiene la certeza y la legalidad como se está dando ya en algunos outsourcings o como en algunas subcontrataciones. Ya se están dando de esa manera, se dieron de una manera adecuada, definitivamente se prestó. Pues claro, ya ven que siempre los mexicanos no somos así, ¿verdad? No le andamos buscando hoyos o agujeros a la ley para ver por dónde nos colamos. Y entonces algunos definitivamente aprovecharon de ese tipo de situaciones para hacer sus, ahora sí que en términos coloquiales, sus malandrinadas para evadir impuestos, entraron en un supuesto de que, bueno, el outsourcing me sirve para deshacerme de responsabilidades y ahorita la ley, como ya lo vimos en el resumen, lo está acotando, ¿no? Gracias, contador. Bueno, acercándonos un poquito a la parte conclusiva de nuestro evento, yo quisiera pedirle de favor al licenciado Felipe Ledesma nos ayudara a compartir alguna reflexión en términos de los beneficios que para la economía mexicana tiene esta reforma laboral. Muchas gracias. Bueno, sé que ya andan un poco cansados, ya mero nos vamos, ya es la última intervención me parece. ¿Qué beneficios trae para la economía mexicana la reforma laboral? Y quisiera hacer un poquito, a lo mejor hubiera sido interesante haber empezado desde el principio con este tema, haciendo una recapitulación de qué ha sido a nivel mundial lo que ha motivado una reforma estructural. Y mucha gente piensa, por ejemplo, malamente dicen la reforma fiscal, cuando una reforma debe ser hacendaria, no fiscal. Vemos que cada 3 meses el SAT, por ejemplo, actualiza fiscalmente sus disposiciones y a eso le llaman ya coloquialmente, internamente, el SAT le llama reformas fiscales, ¿no? Entonces no podemos hablar de una reforma fiscal, se debe de hablar de una reforma hacendaria. ¿Por qué? Porque una reforma pues es estructural, de hecho es un debate que se ha estado manejando en los últimos años aquí en México. Fueron movimientos que al final de cuentas hubo la voluntad política, podemos ver cosas jurídicas, cosas contables, pero al final de cuentas, si no existe la voluntad política, al final de cuentas, pues difícilmente se pueden lograr las cosas. Y ya vimos cómo en estos últimos meses, después de que estaban en el aire los temas de las reformas estructurales, finalmente se ponen de acuerdo y sacan el primer intento, que es la reforma estructural, después de casi 50 años. Déjenme decirles que una reforma estructural conlleva cambios profundos de fondo que resuelven cosas que van a ser para beneficio. Por eso se llama reforma, es hacer una forma, es hacer un cambio profundo. Entonces, para mi muy particular punto de vista y estudiando las reformas estructurales que se han hecho a nivel mundial, y de hecho, en el caso de América Latina, en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, movimientos que hubo en décadas pasadas, de hecho se llamaban los reformistas, los cepalistas, y que en algunos países de Sudamérica se empezaron a aplicar
Qué bueno que actualmente ya en México nos estamos modernizando y estamos aplicando o estamos siendo reformistas. Ya vimos que el cambio de gobierno, aunque cambió de color, vemos de que la línea va de una misma manera, va hacia una política o una voluntad política reformista, donde están convergiendo todas las fuerzas políticas, incluyendo las de izquierda, están de acuerdo con las reformas estructurales. Sin embargo, es muy delicado llamarle reforma estructural a algo que no es. Déjenme ponerles un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Japón, ellos su reforma estructural la hicieron a principios de la década de los 90 y fue una reforma que ellos le llamaron, más que reforma, le llamaron una reestructura gerencial, la cual después Estados Unidos la hace suya, o más bien se occidentaliza, porque también la adopta Europa Occidental, y actualmente nosotros estamos haciendo esfuerzos en cuanto a ella. Pero creo que eso es el principal problema. Vemos cosas jurídicas ahorita aquí que a veces quedan en el aire y que no resuelven el problema económico, ni de la macroeconomía, que es el empleo, variables estructurales como el empleo o el crecimiento económico. No nos han dicho los especialistas ni la autoridad en materia económica qué impacto va a tener, cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto de México con esta reforma estructural, y ya lo han dicho que es muy difícil calcular un impacto real en la economía, que vamos a ver a prueba y error. Entonces, estos fueron movimientos que se hicieron porque las reformas laborales pues datan, por ejemplo, de la Revolución Industrial en el siglo XIX, cuando la propia economía, Adam Smith dijo que la economía la tenía que regir el mercado. Entonces llegaron a una ortodoxia tal que el trabajador era como una mercancía. Entonces el mercado, pues ya saben ustedes que es la oferta y la demanda, y el precio lo fijaba el que demandaba. Entonces, en este caso el empleador empezó a explotar y pues no había derechos, incluso empezaron a contratar gente menor de edad. Entonces fue un movimiento que inició con la Revolución Industrial y se empiezan a hacer reformas laborales en esos países donde estaban más industrializados. Y de hecho en México, en la Revolución Mexicana, pues precisamente ese fue el objetivo, fue una bandera de la Revolución Mexicana, el maltrato al trabajador y el hacer pues una reforma laboral, ¿verdad? Que ya se le dieron derechos al trabajador. Nace el sindicalismo mexicano y se empieza, después de la posguerra, cuando agarra fuerza la Organización Internacional del Trabajo, pues ya se avanza todavía aún más, y en el caso de aquí en México concluimos de que pues sí, ya tenemos una reforma laboral, pero sí deberíamos de aspirar a más para que pueda impactar en una unidad económica, es decir, en una empresa o en un conjunto de empresas, en un giro o en un sector de empresas. En el caso, por ejemplo, de Japón, que a esa reforma gerencial le llaman o la conocemos como el toyotismo, que ellos basan de que, por ejemplo, en la Toyota, el caso, un ejemplo específico, es de que la reforma laboral de ellos no vieron lo macro o el mercado laboral. Ellos resolvieron su problema desde una unidad económica, a prueba y error, y vieron que era benéfico. Incluso esas empresas se convirtieron en instituciones. ¿Por qué? Porque al trabajador lo protegían mucho, no lo dejaban irse, resolvías el problema del desempleo, pero a la vez también los metías en cintura, y en base a esa reforma laboral, legalmente el trabajador tenía muchas obligaciones dentro de esa empresa. Lo obligaban tanto a que el trabajador indirectamente le creaban una identidad en su empresa. Entonces era como su casa. Sigue siendo como su casa, al grado tal que ya pasaron generaciones y forman inclusive esa capacitación continua que están hablando ahorita aquí, se convierten inclusive en instituciones educativas. Ahí están las universidades de la Mitsubishi, de la Toyota, en la cual convierten al trabajador. Aquí en México siempre hemos tenido al trabajador como proletario, o al campesino, al agricultor lo vemos como un campesino en vez de que sea un empresario desde su propia tierra o el ejidatario. Y aquí en esta reforma que hicieron en Japón, inclusive cosas que ellos mismos con su capacidad intelectual y en la misma capacitación desarrollaban habilidades y convertían
propiedad intelectual y las registraban y no eran propiedad ni del empresario ni del gobierno, que en este caso en México así se estila. Ustedes si van, por ejemplo, a los CECITES en toda la República, un niño o un adolescente que inventa algo, inventa una aplicación o lo que sea, pues esa venta de esa aplicación a Telcel, que le van a pagar a lo mejor $20,000, no se la dan al adolescente, se la dan al gobierno y entra la licuadora de la Secretaría de Finanzas y se lo gastan en todos los CECITES, ¿no? Entonces realmente el niño ahí lo ves con hoyos en los zapatos y realmente no hay una motivación para el adolescente en convertirse en empresario. Y hay muchos argumentos, por ejemplo, de los gobiernos, sobre todo los gobiernos antiguos, que dicen, es que ¿para qué quieres aburguesar al proletariado, verdad? Entonces esto es algo también cultural de los mexicanos, de los latinoamericanos. Creo que es difícil medir un impacto económico, creo que ya era necesario y lo vimos que salió naturalito cuando, por ejemplo, cuando entró Salinas de Gortari se hicieron los primeros intentos porque la Coparmex, Concamín, etcétera, le exigieron al gobierno hacer una reforma laboral. Se negó, el Partido de Acción Nacional abandera esas causas, entonces ya se mete, dicen, está bien, pero vamos a meter a los demás sectores, entonces ya entra el sindicalismo, la CTM, y entran también la Asociación de Banqueros de México, y concurren y lo dejan en pausa hasta que ya era una necesidad con la firma del Tratado de Libre Comercio, porque la firma del Tratado de Libre Comercio obligaba, y fue el primer intento inclusive a nivel internacional, o sea, era algo demasiado benéfico para México. Sin embargo, teníamos que ser competitivos y se necesitaba una reforma laboral. Entonces fue la primera vez que ya se sientan en forma y tratan de hacer un intento, pero se quedó en el aire y ya fue que hasta al 2001, cuando entra Vicente Fox, se hace otra intentona para poder hacer una reforma laboral, la cual no fructifica. Y al final de cuentas, pues ya vimos de que en el 2012, con la voluntad política de todos, ya vieron que era necesario modernizar México. De hecho, vienen otras reformas también, como la energética, etcétera, que sí van a traer beneficios para México. Y aquí pues hay que quitarnos ataduras. Yo creo que México puede dar para más, inclusive lo han dicho en la OSD, que las reformas estructurales de México sí van a tener un impacto, pero que no pueden medirlo todavía. Pero sí han comentado que puede ser más competitivo México que inclusive Brasil, que de hecho hace 10 años México estaba arriba de Brasil, después de todas las reformas estructurales que ha hecho Brasil, en este caso pues está muy por arriba de México, inclusive es miembro de los famosos BRICS, ¿no? Que es el parte de Brasil, la India, Rusia y China, ¿verdad? México debería estar ahí. De hecho, ya comentaron que con varias reformas estructurales, en el caso de la energética, desplazaríamos a Petrobras, ¿no? Y también tiene que ver porque todo tiene que ir integral, ¿no? Por eso se llaman reformas estructurales. Una reforma estructural jala a otro tema. Por ejemplo, en el caso de los petróleos mexicanos, esa industria va a jalar también a las MIPYMES. Y las MIPYMES son unidades económicas pequeñas que también tienen trabajadores y que estas a su vez pues van a entrar no solamente a una formalidad, sino que van a promover el empleo o incluso el autoempleo. Entonces aquí se ayuda a todo mundo, ¿no? Y el chiste es de que una reforma, si es estructural, pues tiene que resolver problemas de fondo. Y aquí, a mi muy particular punto de vista, no lo está haciendo. Sin embargo, era algo necesario, creo que es un primer intento. Qué bueno que no se atascó de que si el sindicalismo, que la transparencia, que la democratización, que las huelgas. Bueno, total, no se hizo. Qué bueno si no hubiéramos a lo mejor pasado un sexenio más y a lo mejor hasta el 2018 hubiéramos visto otra propuesta de reforma laboral. Qué bueno que ya la tenemos, pero sí hace falta un poquito más. Quisiera que lo entendieran de esta manera. La reforma laboral, para que pueda ser una reforma laboral, tiene que resolver problemas de variables básicas estructurales, que es el empleo, que es el crecimiento económico de la economía, y luego otras dos que las han estado mencionando mucho aquí, que ya son particulares, que son la competitividad y la productividad. ¿Y la productividad qué es? La productividad es cómo hacer con tus factores económicos que tienes, cómo producir más.
Y la competitividad es cómo con tu precio y tu calidad y tu servicio es mejor que los demás. Entonces, en este caso, a nivel macro, México pues sigue siendo uno de los principales países exportadores todavía. Aún con todos los rezagos que tenemos, aún con todos los obstáculos que tenemos, México sigue siendo muy competitivo porque tenemos otras ventajas comparativas, a lo mejor por ubicación, porque el transporte de las mercancías a nivel internacional es mucho más fácil desde esta región, pero creo que si seguimos así va a seguir siendo un crecimiento inercial, es decir, un crecimiento mediocre, de manos caídas, de ahí se va. Entonces creo que México puede dar aún más. Si tenemos estas ventajas comparativas y ventajas competitivas y hacemos estas reformas estructurales como la laboral, pero que resuelvan esos dos problemas, y creo que esos dos problemas se tienen que resolver en unidades económicas. Y Brasil dijo, cuando entra, antes de cuando estaba Cardoso, pero ya cuando entra Lula da Silva lo hizo con más ahínco, ellos comentaban de que ellos iban a resolver el problema apostándole a un sector o a dos sectores. No se iban a romper la cabeza de resolver todos los sectores de Brasil. Entonces en México queremos, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces México tiene que apostarle a ciertos sectores. Por ejemplo, comentaba en el caso de Corea del Sur, después de la posguerra, Corea del Sur se especializa y empezaron bien disciplinadamente desde el primer sector, que fue el alimento. Y se dejaron de producir bicicletas o carros, no querían saber nada de tecnología. Ellos primero dijeron el alimento y fueron planes pues, como los que conocíamos de la Unión Soviética, quinquenales, ¿no? Entonces es un efecto que se llama efecto desplazamiento de los sectores económicos. Entonces ellos resolvieron su problema alimentario y su excedente en ahorro y su excedente de producción lo que hicieron fue exportar y se convirtió en una potencia exportadora de alimento. Después se desplazan a otro sector por sus excedentes y así sucesivamente hasta llegar al tecnológico. Entonces, por eso es que es un gran país. México creo que tiene que hacer eso. Debemos de apostarle a ciertos sectores para que tan siquiera estar ahí en los famosos BRICS, ¿no? Entonces, esto se los dejo pues ahí de tarea. No quiero seguirlos aburriendo más, pero creo que es un punto pues muy importante que se tenía que tocar aquí, es el tema económico, y pues yo como economista no lo quería dejar pasar. Y si tienen pues alguna duda, ahorita participamos aquí primero los panelistas o ustedes también, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo quisiera, acercándonos a las conclusiones, pedirles a nuestros panelistas y de manera muy breve nos compartieran alguna reflexión conclusiva sobre lo que hemos platicado esta tarde, para dejar como última intervención la participación del señor secretario de Trabajo, si usted nos permite, señor secretario, para que nos diera una reflexión al término de este evento, y a manera de clausura sería muy útil para nosotros, así como iniciamos la tarde con sus palabras concluidas con las suyas. Así es que, si me das favor, Javier, de plantearnos alguna reflexión conclusiva de la reforma laboral. Para mí la reflexión va en el sentido de que esta reforma, que es muy trascendente culturalmente hablando, que no es una reforma instantánea, sino que empezó a operar la reforma paulatinamente y se vino a legitimar y va a continuar. Esta reforma, como decíamos, tiene el subtexto de que es empresarial. De alguna manera, la generación de empleo, la mejora salarial, dependen más que nada de las unidades productivas, del plan de nación que tenemos. Y está en manos de las unidades productivas el hacerlo. La reforma laboral, quisiéramos que abarcara todo, que fuera también una reforma económica, ¿verdad? Pero hay cosas que también dentro del campo jurídico llegan a rebasarse. Para mí es la conclusión.
aprovechando que tengo el micrófono, yo quisiera simplemente compartirles una idea muy breve. Me parece que uno de los grandes retos que tenemos, como llama la ley, los factores de la producción, con esta nueva legislación laboral, es leerla adecuadamente, es decir, entender la trascendencia y el significado que tiene, tanto para los trabajadores como para las empresas, contar con nuevas herramientas que pueden ser utilizadas en lo cotidiano, en la administración de los recursos humanos en las empresas. Me parece que ver estas herramientas como mecanismos de superación compartida es la aspiración que muchos estaríamos esperando de esta reforma laboral, y no verlos como mecanismos de evasión, de ilusión, de responsabilidades, sino verlos como mecanismos de superación compartida. Me parece que ahí está parte del reto y desafíos que plantea esta nueva reglamentación, como verlos como herramientas jurídicas que nos permitan una estabilidad empresarial y económica y por extensión política en el país. Muchas gracias. Yo quisiera nuevamente dar las gracias de que me dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes, y sí quisiera resaltar lo que les comenté en algún momento, la parte de la evolución de la reforma y de la parte de la evolución de la Ley Federal del Trabajo con la inclusión de los derechos humanos, que para mí haberlos incluido fue un desarrollo, no solamente atender a resoluciones de organismos internacionales y Cortes Interamericana de Derechos Humanos, sino también que estamos evolucionando en esa parte. También una parte muy importante para mí es el hecho de que hayan regulado el outsourcing, y era parte de quería darle contestación al contador, que por cierto ya no lo veo, pero en el sentido de que se reglamentó debidamente, se estableció las condiciones y las reglas del juego, que para mí considero que era algo que estábamos de alguna forma todavía divagando un poco, y que permitió que se dieran una serie de situaciones que atentaban contra el derecho del trabajo y los derechos de algunos de los trabajadores. El primero en tomar la medida fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, el artículo 15, precisamente, que reguló esta parte de las outsourcing, y que me pareció muy acertado la intervención en ese sentido para tratar de establecer esas obligaciones y responsabilidades repartidas. Hoy día vamos a pedirles más, les vamos a exigir más, les vamos a exigir mayores garantías, y pues ustedes van a ser los principales interventores en todo el tiempo de vigilancia, para que esas empresas cumplan con las disposiciones, y que obviamente cumplan también con ustedes como con contratistas. Nuevamente, muchísimas gracias y cédula. Muchas gracias. También agradezco la invitación a este foro respecto a la reforma laboral. Y sobre todo, bueno, en mi opinión, creo que la reforma laboral es un primer paso de muchos pasos más de larga trayectoria que se tienen que dar como nación. Si bien es cierto, comentaba Felipe, en el sentido de que la reforma laboral tiene que representar una reforma de fondo, una reforma para que llegue a ser estructural, para que en realidad ahí se fijen las bases de lo que tenemos como nación económicamente sólida, que los ojos del mundo volteen a ver a nosotros, ya no nada más como unos prestadores de mano de obra, como ha sucedido todo el tiempo, sino que también tengamos ciertas garantías, ciertos privilegios, y que vengan a invertir en realidad, que nos vean como un país en el que pueden invertir, en el que pueden confiar sus empresas. Eso es muy importante, porque de repente ya no ven garantías y se van, ¿verdad? Y así de la noche a la mañana ya no están, y entonces nos dejan con el problema laboral, ahora sí que nos dejan la víbora chillando, y ese tipo de situaciones pues no nos benefician en nada. La reforma laboral en ese punto, hasta donde se efectuó ahorita, y con los cortes que desgraciadamente ocurren en este tipo de situaciones cuando se politizan demasiado, que algunos sí están a favor, otros en contra, y tantas opiniones que se debaten en los congresos, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, pues dieron origen a que, como siempre, en ciertas cosas salieran mochas, ¿no? En ciertas cosas, en ciertos aspectos que ya traía la reforma laboral, definitivamente no se aceptaron por parte de los partidos políticos, y quedó la reforma así como está. En ese punto creo yo que nos salen debiendo, ¿verdad?, una serie de modificaciones más que van a tender todavía a eficientizar más la mano de obra y las relaciones obrero-patronales que se tienen aquí actualmente. Creo que sí existen algunos parámetros
comparados de cómo estábamos con la ley anterior, a cómo vamos a estar, nada más en el puro papel, no crean que de a de veras. Esos parámetros se van a ir dando y esos movimientos se van a ir dando conforme lo vayamos ejerciendo en realidad. Y a lo mejor esas especulaciones de que avanzamos 1 punto, 2 puntos, un porcentaje, nos cambiamos del lugar 115 al 114, etcétera, en ciertas posiciones, ciertos parámetros económicos con los cuales nos evalúan, a lo mejor ya llevándola en realidad y llevándola de una manera real y una manera eficiente podemos movernos mucho más lugares. La especulación es solamente a cómo se ve en el papel, ¿no? Por mi parte, les agradezco muchísimo su presencia. En realidad, estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos de la convocatoria que se tuvo, de las ganas, del entusiasmo que muchos de ustedes mostraron al llegar aquí el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su atención, muchísimo su presencia y bueno, les cedo la palabra a los demás panelistas. Bueno, sí, pues quisiera felicitarlos porque la verdad que fue un lleno total y eso nos motivó a los panelistas, darle las gracias a los que vienen de fuera y darle las gracias también a los que somos aquí de casa, que hicimos el esfuerzo también y ojalá que les haya servido de mucho o de poco, que se les haya quedado algo en cualquiera de los temas que tratamos. Quisiera concluir pues una vez más sintetizando que la reforma laboral es buena, pero no podemos conformarnos, debemos ir para más. Sienta las bases, es fundamental. Tenemos que resolver variables como la productividad y la competitividad, pero de una manera real, por unidad económica. México es muy grande, no somos España, ni Alemania, ni Japón, es mucho más grande. México tiene muchos Méxicos. Entonces, la reforma laboral sienta las bases, pero creo que la siguiente tarea es que ni siquiera en cada estado hay que hacer un esfuerzo extraordinario, sino por región. Entonces creo que esta región da para más, se nos han estado escapando algunas cosas como inversiones, etcétera, de semillas de algunas empresas. Ejemplo, una empresa de Los Ángeles se acaba de ir, pues ni siquiera estaba aquí, estaba en Los Ángeles y fue a ponerlo a muchos kilómetros su empresa. Pero dice, realmente no es un problema de nadie, pues, sino simplemente es un problema natural y regresamos, la capacitación, el adiestramiento y ciertamente tenemos ventajas competitivas, pero dentro de ciertas regiones. Entonces, si queremos de la noche a la mañana poner, por ejemplo, en el caso de Tijuana, mano de obra calificada en textiles, no lo vamos a tener porque tienen 500 años los tlaxcaltecos haciendo ese trabajo. Entonces hay que apostarle a los sectores en los cuales tenemos ventajas comparativas y competitivas. Entonces, esa es la conclusión que yo dejo para que podamos avanzar y no tratar de descubrir el hilo negro, ¿no? Haciendo planes estratégicos y que no resuelven y los rezagos siguen, ¿no? Y la prueba de ello es de que en los últimos 25 años el salario del trabajador se ha degradado en un 125%, o sea, es decir, hace 25 años el mexicano, en términos generales, nos alcanzaba para comprar dentro de la canasta básica 125% más tortillas, frijoles, etcétera. Entonces, está modernizándose México, estamos muy bien, nuestros fundamentos de la economía, pero en lo micro hay muchos rezagos, el poder adquisitivo del salario sigue a la baja. Entonces esto no puede seguir así. Ojalá que esta reforma estructural resuelva pues ese problema. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Eso era nada más mi comentario y pues muchas gracias por este espacio. Bien, pues buenas noches y agradecer también por permitirme aquí participar con tan distinguidos panelistas, personas que vienen de fuera, también muchas gracias. Y agradecerles a ustedes también su atención, qué bueno que les interesa este tipo de eventos, este tipo de reformas que son de gran utilidad y que analicen debidamente los articulados que mencionan las reformas para efecto de que vean que no nada más es beneficio del patrón o beneficio del trabajador, es para ambas partes y creo que se está logrando lo que se pretendía con la reforma. Muchas gracias por participar, muy amable. Sí, quiero comentarles que bueno, pues el foro fue un exitazo. Vamos a continuar 4 horas más, dado la aceptación. Miren, dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Yo no estoy de acuerdo con ello.
Yo creo que lo que está ocurriendo en México es algo muy, muy importante. El México de hoy no es el México de hace 42 años. Vaya, no es el México del año pasado. El México de hoy tiene nuevas figuras jurídicas que nos permiten aspirar a mejores estadios de vida para todos los mexicanos. El México de hoy tiene una figura jurídica que le da al presidente de la República la oportunidad de presentar 2 iniciativas preferentes cada inicio de sesiones. Eso ya nos garantiza el que el presidente pueda presentar las reformas estructurales. A mí me da mucho gusto que la primera que pasó, que quizá no es una reforma de los alcances que algunas partes quisieran, pero sí es una reforma que pone el ejemplo, y que esta reforma sea en el aspecto laboral, porque el aspecto laboral o la justicia laboral siempre ha sido vista como una justicia de segunda mano, para decirlo claramente, y lo podemos ver en el presupuesto, y se dice muy claramente, la amistad se refleja en el presupuesto, y no hemos visto de parte del gobierno mucha amistad hacia el presupuesto. Hoy la reforma implica mayor presupuesto a la reforma laboral y obedece también a una solicitud que hace uno de los factores de la producción. A mí me han preguntado muchas veces empresarios, ¿cuándo va a haber una ley para nosotros, que somos los que generamos empleos? Yo creo que esta ley equilibra los factores, esta ley da esperanzas de que vengan las demás. Obviamente la reforma laboral sola no va a cambiar México, pero yo creo que a medida que sigamos con esta actitud propositiva, el pacto que se firmó el domingo pasado en la Ciudad de México deberá tener un impacto como el pacto de la Moncloa en España. Es decir, cuando finalmente los políticos se pongan de acuerdo en ir por México. Y a medida que vayamos por México, el BRIC se nos va a hacer chiquito. A medida que vayamos rompiendo paradigmas, que lo estamos haciendo aquí en Baja California, por darles un ejemplo muy claro. En el tema de la capacitación tenemos en la Universidad Autónoma de Baja California un convenio con ACID, con el Consejo de Ciencias y Tecnología del Estado y con Airbus para estar diseñando en un laboratorio financiado por ellos las nuevas turbinas que van a utilizar en Airbus. O sea, de ese tamaño son los retos y de ese tamaño es la visión que tenemos que tener. Yo sé que si seguimos por este rumbo, que seguramente vendrán las demás reformas estructurales, nos va a poner a México en el lugar en el que debemos de ocupar, que hemos ocupado mucho tiempo en discusiones que no han ido para beneficio de México y que hoy por hoy creo que México debe ponerse por delante de partidos, por delante de intereses particulares, y a medida que eso se vaya concretando tendremos el México que siempre hemos soñado. A mí me da mucho gusto que el Grupo 11 nos haya convidado a este panel de análisis de la reforma laboral. Me da mucho gusto haber estado esta tarde, noche ya compartiendo con el doctor Carlos Reynoso Castillo, con el contador Javier Benmares y con el licenciado Braulio Terán del Valle, que nos tienen que ir de Baja California sin probar Baja California, y literalmente eso significa echarse una buena botella de vino, así que esa es la mejor forma de probar Baja California. Haber compartido esta tarde con nuestro amigo Martín Domínguez Yu, con el presidente del Colegio de Economistas, Felipe Ledesma Gil, y por supuesto con nuestro presidente Francisco Maldonado. Muchas gracias a todos ustedes por participar y muchas gracias a todos los asistentes. Y al contrario, secretario, panel, el agradecimiento es por parte de nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias. Fue un honor tenerlos aquí con nosotros esta tarde. Y en nombre de Grupo 11, Oficina Tijuana, en nombre de todos los que conformamos esta oficina, que somos Mateo, Luis Fernando, Melissa, Shirley, Oniel, José, ¿se me está yendo alguien? ¿Quién más falta? Pablo. Les damos a nuestro público y estamos a sus órdenes aquí en el piso 11 precisamente de este edificio. Realmente no somos nuevos en esta región, vamos a cumplir 10 años en esta región y a nivel nacional somos ya más de 55 oficinas, este grupo tiene más de 55 oficinas. Como Grupo 11 ya seremos en febrero 12 y estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Y no me gustaría despedirme sin mencionarles nuevamente que toda esta conferencia estará a partir de, me parece, hoy algunos clips, y espero que el lunes a más tardar, Javier, ok, va a estar en YouTube, nuestro canal, como lo dice por ahí, es Grupo 11 con números, pues 11 con letra, en YouTube. Entonces esto pues estará ahí para cuando lo quieran consultar, referencias, etcétera, y estamos a sus órdenes también. En nuestra página encontrarán el correo. Si quieren material acerca de lo que se mencionó, estamos también con el gusto se los proporcionaremos. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches.